El olor a ambientador barato y a café frío se había vuelto mi realidad. 72 años vividos para acabar durmiendo en el asiento trasero de un Nissan azul, con las rodillas dobladas contra el pecho y una manta que olía a detergente industrial. Cada mañana despertaba con el cuello rígido y la espalda hecha pedazos, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Todo empezó cuando Rubén me convenció de vender la casa. Mamá, es demasiado grande para ti. Además, necesitas el dinero para tus medicinas. Sus palabras sonaban tan razonables entonces. La propiedad valía 300.000 euros, una fortuna para alguien como yo, que había trabajado toda la vida limpiando oficinas para llegar a fin de mes. Mi casa. 40 años de memorias entre esas paredes amarillas. La cocina donde Esteban me enseñó a hacer paella los domingos. El jardín donde Rubén aprendió a caminar agarrándose de mis dedos. El dormitorio donde lloré tantas noches después de que mi marido muriera. Todo reducido a una cifra en una cuenta bancaria que mi hijo controlaba para mi propio bien. Ven a vivir con nosotros mientras decidimos qué hacer, me dijo Patricia, su esposa. Sonrió, pero sus ojos evitaban los míos. Esa sonrisa tensa, como la que pones cuando el dentista te dice que necesitas una endodoncia. Debí haber prestado atención a esas señales. Los primeros días en su casa fueron tolerables. Me dieron el cuartito del fondo, el que usaban para guardar trastos. Tuve que mover cajas de Navidad polvorientas, juguetes rotos que ya nadie usaba, y una bicicleta estática que Patricia había comprado en enero, con propósitos de Año Nuevo que murieron antes de febrero. El colchón era delgado y se hundía por el centro, pero después de años durmiendo en sofás ajenos cuando trabajaba de interna, me parecía aceptable. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban mapas de países imaginarios, y la ventana daba al patio trasero donde Patricia colgaba la ropa. Es temporal, me repetía mientras acomodaba mis pocas pertenencias en una maleta bajo la cama. Mis libros, Benedetti, García Márquez, Allende, mis fotos enmarcadas, mis 40 años de cartas de amor de Esteban, todo reducido a lo que cabía en una maleta pequeña, como si 72 años de vida pudieran comprimirse en 50 centímetros cuadrados. Patricia cocinaba, pero siempre para 4. Rubén, ella, Sofía y Miguel, mis nietos. Cuando preguntaba si podía ayudar con algo, movía la mano con impaciencia. No, tú descansa. Pero descansarse a los 72 años significaba volverse invisible. Mis nietos, de 12 y 14 años, apenas me saludaban. Sus vidas transcurrían entre pantallas y auriculares, y yo era solo otro mueble más en una casa que olía a detergente industrial y ambiciones frustradas. La rutina era siempre la misma. Patricia se levantaba a las 6 para preparar desayunos que nadie tenía tiempo de comer. Rubén salía corriendo con una tostada en la mano y su maletín de ejecutivo que arrastraba como una cruz. Los niños desaparecían en sus habitaciones después del colegio, y Patricia se instalaba frente al televisor con una copa de vino que se convertía en 2, luego en 3. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba a veces. Normal, respondía sin apartar los ojos de la pantalla. Normal. Esa palabra que usamos para cubrir el vacío, la frustración, la sensación de que la vida nos está pasando por encima sin que podamos hacer nada para detenerla. Las cosas se tensaron cuando empecé a preguntar por el dinero de la venta. 3 semanas habían pasado desde que firmé los papeles, y cuando mencioné que necesitaba comprar mis pastillas para la presión, Rubén frunció el ceño como si le hubiera pedido que me comprara un Ferrari. Mamá, el dinero está invertido. No puedes tocar todo de una vez. Es por tu propio bien. ¿Invertido dónde? En cosas que tú no entiendes. Fondos, acciones, proyectos inmobiliarios. Confía en mí. Esa frase, confía en mí. Las mismas palabras que me decía cuando tenía 8 años y me pedía que no le contara a su padre que había roto el jarrón de la abuela. Solo que ahora no se trataba de un jarrón, sino de mi futuro, mi seguridad, mi dignidad.
pero necesito algo de dinero para mis gastos personales. Las pastillas, la ropa, cosas básicas. Te doy 50 euros a la semana. Es suficiente. 50 euros a la semana. Para alguien que había vendido una casa de 300.000 euros. Me reí, una risa seca que me salió de algún lugar que no reconocía. Rubén, ese dinero es mío. Pero yo lo manejo mejor, mamá. Tú no entiendes de finanzas. No entendía de finanzas, pero entendía de humillaciones. Y esto definitivamente era una humillación. Una semana después llegué de mi caminata matutina. Mi única escapatoria, esos 40 minutos donde podía fingir que todavía tenía autonomía. Y encontré mis cosas empacadas junto a la puerta. Patricia estaba en la cocina, lavando platos con una energía nerviosa que no la caracterizaba. El agua caía con tanta fuerza que salpicaba toda la encimera. ¿Qué significa esto?, pregunté, señalando mi maleta. Por un momento, creí que había escuchado mal. Me quedé de pie, con las manos temblando, el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr. La cocina se sentía ajena, como si hubiera entrado en la casa de otra familia. Cada taza, cada imán en el refrigerador, cada fotografía enmarcada parecía rechazarme con una frialdad impersonal. ¿Y a dónde se supone que vaya?, pregunté con la voz quebrada, no por rabia, sino por incredulidad. Patricia no respondió enseguida. Se secó las manos en el delantal con movimientos lentos, meticulosos, como si necesitara tiempo para construir su versión de la compasión. Rubén dice que es lo mejor, dijo finalmente, que ya no estás cómoda aquí, que estar sola te hará bien. ¿Sola en dónde? No sé, Esperanza, no lo sé. Subí las escaleras con el corazón hecho polvo. Abrí el cajón donde guardaba mis medicinas, mis pañuelos bordados, mi pequeño frasco de perfume de violetas y me quedé un rato sentada en el borde de la cama. Toqué la pared con esa mancha de humedad que parecía la silueta de África y me di cuenta de que en pocos minutos todo dejaría de ser mío. Pensé en llamar a mi hermana. En ese momento ni recordaba si aún vivía. Habíamos perdido contacto hacía años cuando su esposo enfermó. Pensé en una antigua amiga del trabajo, pero se había mudado a Zaragoza. Pensé en mí y no encontré respuestas. ¡Ay, Esperanza!, suspiró sin voltear a verme. Sus hombros se hundieron como si llevara el peso del mundo encima. Es que necesitamos el cuarto. Mi madre viene a quedarse unos meses. Está enferma, ya sabes. Cáncer, cáncer. La palabra mágica que lo justifica todo, que cierra bocas y paraliza objeciones. ¿Y yo? Silencio. El sonido del agua corriendo llenó el espacio entre nosotras hasta volverse ensordecedor. Patricia siguió frotando un plato que ya estaba limpio, como si pudiera borrar la incomodidad del momento con suficiente detergente. Rubén tiene una solución temporal. La solución temporal era su coche. Un Nissan azul de 5 años, con asientos de tela que se manchaban con todo y ventanas que no cerraban completamente. El olor a ambientador barato. Pino de montaña, según la etiqueta, mezclado con restos de comida rápida y el perfume dulzón que usaba Patricia. Solo hasta que encontremos algo mejor, mamá. Una semana, máximo 2. Una semana se convirtió en 2. 2 se convirtieron en un mes. Y así, sin que me diera cuenta, el asiento trasero del Nissan azul se convirtió en mi hogar. La primera noche fue un castigo, no por el frío, ni por el espacio reducido, sino por lo que representaba. Me senté en el asiento trasero durante horas sin atreverme a acostarme, mirando fijamente el respaldo delantero, como si ahí pudiera leer las instrucciones para sobrevivir al abandono. Intenté escuchar la radio, pero el ruido metálico de la antena rota me devolvió a la realidad. Ese coche era una cápsula sellada con mi vergüenza. A las 3 de la mañana pasó una patrulla. Me incliné hacia abajo instintivamente, ocultándome como una delincuente, temiendo que alguien supiera que había caído tan bajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no era una madre, una abuela, una mujer con casa.
Era solo un cuerpo incómodo buscando lugar en un espacio que no había sido hecho para dormir. El sueño llegó al amanecer, a pedazos, como los recuerdos que me negaba a tener. Soñé con mi cocina amarilla, con el olor a café recién hecho, con Rubén niño cantando villancicos. Me desperté con el cuello torcido y las lágrimas secas en las mejillas. Por las noches, la humedad se colaba y empañaba los cristales. Aprendí a distinguir los sonidos del barrio como un músico distingue las notas de una sinfonía. El motor diésel del vecino que salía a las 5 de la mañana, los gatos peleando en el callejón a las 2, el camión de la basura que pasaba los martes y viernes con esa melodía discordante que me despertaba siempre. Los primeros días fueron los peores. El cuerpo no está diseñado para doblarse de esa manera durante 8 horas seguidas. Despertaba con calambres en las piernas, el cuello rígido como una tabla y una sensación de irrealidad que me acompañaba durante todo el día. ¿Realmente estaba durmiendo en un coche? ¿Realmente mi hijo había llegado a esto? Desarrollé rutinas para mantener la cordura. Me levantaba al amanecer, antes de que el barrio despertara, y caminaba hasta el parque donde había llevado a Rubén cuando era pequeño. Los columpios seguían ahí, oxidados pero funcionales, testigos silenciosos de una época en la que ser madre significaba proteger, no ser abandonada. Durante el día, vagaba por centros comerciales y bibliotecas. Me volví experta en encontrar baños públicos limpios y asientos cómodos donde descansar sin que me echaran. Las cajeras de la farmacia empezaron a conocerme. Compraba una pastilla de menta cada vez que necesitaba usar su baño. Hasta que una tarde la señora mayor que trabajaba ahí, Carmen, según su placa, me preguntó en voz baja si estaba bien. Perfectamente, mentí, pero ella me dio una bolsa con galletas caseras cuando me fui. Galletas de avena con pasas, como las que yo hacía para Rubén cuando volvía del colegio. El sabor me transportó a esas tardes en mi cocina amarilla, cuando ser madre era sinónimo de ser necesaria. Los días se volvieron rutina. Desayunaba café y una tostada en el bar de Manolo, donde me conocían desde hacía años. Él nunca preguntaba por qué venía tan temprano o por qué siempre pedía lo mismo, pero a veces me daba un croissant extra porque se iba a echar a perder. Su esposa, Dolores, me guardaba los periódicos del día anterior y yo fingía leer las noticias mientras en realidad trataba de no pensar en mi situación. ¿Cómo están los nietos?, me preguntaba Dolores mientras limpiaba las mesas. Bien, creciendo rápido, respondía, porque era más fácil que explicar que mis nietos habían aprendido a mirar a través de mí como si fuera un fantasma. Las tardes las pasaba en la biblioteca municipal. Allí podía fingir normalidad durante unas horas, sentarme en una silla cómoda y perderme en las páginas de libros que hablaban de vidas más interesantes que la mía. La bibliotecaria, una mujer joven con gafas de colores, nunca me molestaba, incluso cuando me quedaba dormida sobre una biografía de Frida Kahlo. Un día, hojeando un libro sobre jardinería, encontré una carta que alguien había usado como marcapáginas. Era de una nieta a su abuela, diciéndole cuánto la quería y cuánto extrañaba sus tortitas de domingo. La guardé en mi bolso, como un amuleto contra la soledad. Las noches eran lo peor. El coche se volvía una caja de resonancia para cada ruido, cada duda, cada recuerdo que prefería mantener enterrado. Pensaba en Esteban, muerto hace 5 años de un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Pensaba en cómo habría reaccionado al saber que su hijo me tenía durmiendo en la calle. Te dije que no le dieras todo, le susurraba a su foto, que mantenía en la guantera junto con mis pastillas. Pero no me escuchaste entonces tampoco. Esteban había sido más sabio. Los hijos tienen que aprender a volar solos, me decía cuando yo quería seguir dándole dinero a Rubén para sus proyectos fallidos. Pero yo no sabía cómo parar. ¿Cómo dejas de ser madre? ¿Cómo dejas de amar sin condiciones? Una noche particularmente fría de febrero, alguien golpeó la ventanilla del coche. Era un policía joven con cara de preocupación genuina. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Estoy esperando a mi hijo, mentí.
Son las 2 de la mañana. Se retrasa mucho en el trabajo. Me miró con esos ojos que había visto tantas veces, compasión mezclada con impotencia. ¿Qué podía hacer? No había cometido ningún delito. Ser abandonada por tu familia no es ilegal. ¿Tiene algún lugar donde ir? Claro. Mentí otra vez. Esto es temporal. Temporal. Esa palabra se había vuelto mi mantra, mi mecanismo de defensa contra la realidad. Todo era temporal. Dormir en el coche, la humedad que se me metía en los huesos, la sensación de que el mundo había seguido girando mientras yo me quedaba atascada en el asiento trasero de un Nissan azul. Al mes y medio, Rubén apareció una mañana con cara de circunstancias. Golpeó la ventanilla y esperó a que me incorporara. Tenía ojeras y la camisa arrugada, como si hubiera dormido poco. «Mamá, necesitamos hablar». Fuimos a un café cerca del parque donde solía llevarlo cuando era pequeño. El mismo parque donde ahora empezaba mis días caminando entre recuerdos y palomas que me conocían de tanto verme. Él pidió un cortado doble, yo un té que no tenía intención de tocar. El café olía a pan tostado y a la normalidad que ya no formaba parte de mi vida. Había familias desayunando, estudiantes con laptops, gente viviendo vidas ordinarias en lugares ordinarios. Me pregunté cuándo había empezado a sentirme como una extraterrestre observando la humanidad desde afuera. La inversión no salió como esperábamos, empezó Rubén, removiendo el azúcar con más fuerza de la necesaria. Sus manos temblaban ligeramente, y por un momento vi al niño que había sido, nervioso antes de confesarme que había roto algo. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos más tiempo para recuperar el dinero. Los mercados están volátiles, la economía está complicada. Hablaba rápido, como si las palabras pudieran borrar la realidad. Y mientras tanto, se aclaró la garganta. Necesitamos que nos ayudes con algunos gastos. La taza se me resbaló de las manos. El ruido de la porcelana rompiéndose contra el platillo hizo que varias personas voltearan. El té se derramó sobre la mesa de madera maltratada, formando un charco que se extendía lentamente hacia mis manos. ¿Me estás pidiendo dinero? Solo para cubrir los gastos de la inversión. Es temporal, mamá. En unos meses tendrás todo de vuelta, con intereses. Reí. Una risa seca, amarga, que salió de algún lugar profundo que no reconocía. Era la risa de alguien que ha llegado al final de algo y no sabe si es el final de la paciencia, de la esperanza o de la capacidad de seguir fingiendo que las cosas tienen sentido. ¿Qué gastos? ¿Qué inversión? Rubén, vendí mi casa para tener de qué vivir mis últimos años, no para financiar tus proyectos. Mamá, por favor. Su voz se volvió suplicante, como cuando era adolescente y necesitaba que le prestara dinero para salir con sus amigos. Solo necesito 50.000 euros. Es una oportunidad única. Un amigo tiene un proyecto inmobiliario en Valencia, apartamentos de lujo, que se van a revalorizar un 300% en 2 años. Antes de dormir, me asomé por la ventana. El jardín estaba iluminado tenuemente por una farola lejana y la luna redonda que se colaba entre los árboles. Todo era silencioso, pero no vacío. Por primera vez, el silencio no dolía. Me senté un rato en la cama, abrazando mi maleta, como si fuera la única constante que había tenido en los últimos años. La abrí lentamente, saqué una de las fotos con Esteban, la que más me gustaba, donde sonreíamos en la playa de Benidorm, y la puse sobre la mesita. ¿Qué dirías tú ahora?, le susurré. ¿Que ya era hora de encontrar un nuevo lugar donde echar raíces? El colchón era firme, las sábanas suaves. Me arropé y sentí una lágrima resbalar por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Como si, después de un naufragio largo, por fin hubiera tocado tierra firme. 50.000 euros. El dinero que tenía ahorrado para emergencias, el que había guardado centavo a centavo durante décadas trabajando como una mula.
el dinero que iba a usar para pagar una residencia decente cuando ya no pudiera cuidarme sola, para mis medicinas, para conservar un mínimo de dignidad en mis últimos años. Y si digo que no, su mirada se endureció. Por un momento, vi a un extraño donde debía estar mi hijo. Las facciones eran las mismas, los ojos marrones de su padre, la barbilla cuadrada que había heredado de mi lado de la familia, pero la expresión era de alguien que no conocía. Mamá, yo manejo tus finanzas ahora. Firmaste los papeles, ¿recuerdas? Tengo poder legal para tomar decisiones sobre tu dinero. Los papeles. Esos malditos papeles que firmé confiando en él, donde le daba autorización para manejar el dinero de la venta. Para protegerte de estafadores, me había dicho entonces, para que no tengas que preocuparte por cosas complicadas. El estafador había estado sentado frente a mí todo el tiempo. Rubén, ese poder lo firmé para que me ayudaras, no para que me robaras. No te estoy robando, te estoy invirtiendo el dinero. ¿En qué? En apartamentos fantasma en Valencia, en proyectos de amigos que no conozco, en nuestro futuro, en el futuro de tus nietos. Ahí estaba, la jugada emocional, mis nietos, que no me hablaban desde hacía meses, que miraban a través de mí como si fuera invisible, convertidos en chantaje emocional. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 72 años en las rodillas, en la espalda, en el corazón, que se me rompía un poco más con cada palabra. No tienes derecho. Tengo todos los derechos, mamá. Soy tu hijo. Los hijos cuidan a sus madres, no las dejan durmiendo en coches. Te di un techo, me diste un asiento trasero. Salí del café sin mirar atrás. Mis pasos resonaban contra el pavimento como martillazos, cada uno más fuerte que el anterior. La gente me miraba, una mujer mayor caminando sola, con lágrimas corriendo por las mejillas, susurrando palabras que ni yo misma entendía. Caminé sin rumbo hasta encontrarme en el parque otra vez. Me senté en el mismo banco donde había pasado tantas tardes con Rubén cuando era pequeño, enseñándole a contar hasta 10, a atarse los zapatos, a decir por favor y gracias. ¿En qué momento había dejado de enseñarle lo más importante? ¿Cuándo había fallado en explicarle que cuidar a los padres no es opcional? El aire frío de la mañana olía a humedad y hojas marchitas. Alrededor, el parque despertaba a su ritmo lento. Algunas últimas estrellas se desvanecían en el cielo rosado del amanecer. El canto lejano de un pájaro solitario rompía la quietud. El crujido de la grava bajo mis zapatos resonaba como pasos en un pasillo vacío. Me apoyé contra el respaldo del banco, notando la aspereza de la madera que había sido testigo de mi felicidad y ahora de mi caída. Cada revoloteo de un papel arrugado, cada destello de un charco reflejando las farolas apagadas me recordaba que ese espacio era mi antiguo refugio, ahora convertido en escenario de mi humillación. De pronto, una voz suave interrumpió mi desconsuelo. ¿Estás bien? Alcé la vista y vi a Pilar, una mujer de cabellos canosos recogidos en un moño despreocupado, que sujetaba un termo de café. Sus ojos, claros y sinceros, guardaban una mezcla de compasión y determinación. Se sentó a 2 asientos de mí, sin invadir mi espacio, pero ofreciendo su presencia como un cálido abrigo. Vine temprano a caminar, dijo, envolviendo sus manos en el abrigo. Vi tu figura solitaria y supe que tal vez necesitabas compañía. No supe qué responder. Mi garganta estaba seca, el nudo en el estómago de tanto llorar difícil de ignorar. Sin embargo, el simple hecho de no estar completamente sola abrió una rendija en mi coraza. Pilar se quedó mirando hacia el lago artificial, donde un pato solitario remaba sin destino. Este banco fue también el mío, continuó. Hace 2 años perdí a mi hija en un accidente de coche. Venía aquí a recordarla. Sus palabras me cayeron como un guante inesperado. En aquel momento, supe que mi dolor no era único ni absurdo. Era humano. Compartimos un silencio cómodo,
solo roto por el murmullo del viento meciendo las ramas. Después, Pilar sacó de su bolso una libreta pequeña y la abrió. Anoto cosas que me recuerdan que sigo viva, explicó, señalando unas líneas escritas con pulso firme. Quizá podrías hacerlo tú también. Escribir lo que anhelas recuperar. Tomé prestada su libreta y garabateé mi nombre, la fecha y una palabra: dignidad. Luego añadí: volver a mi casa, recuperar mi voz, tocar el piano sin miedo. Pilar sonrió con dulzura, cerró la libreta y me la devolvió. Cuando quieras, escribimos juntas, ofreció. Y luego buscamos al abogado que mencionaste. Me levanté con más firmeza que al sentarme. Aquel gesto simple, apoyar la libreta contra mi corazón, fue el trampolín que necesitaba. Al despedirnos con un abrazo breve, comprendí que, a pesar de todo, aún existían manos dispuestas a sostenerme. Caminé de regreso al coche con un propósito renovado. Llamar a Carmen no mañana, sino esa misma tarde. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un moño elegante, y llevaba un abrigo azul marino que había visto días mejores. ¿Está bien?, me preguntó. ¿Parezco estar bien? Se rió suavemente. No especialmente, pero a veces preguntar es lo único que se puede hacer. Le conté todo. No sé por qué. Tal vez porque era una extraña, tal vez porque estaba desesperada por hablar con alguien que no me juzgara. Le hablé del coche, del dinero, de Rubén pidiendo 50.000 euros mientras yo no tenía ni un lugar decente donde dormir. Necesito un abogado, me dijo cuando terminé. Lo que me describe es abuso financiero. ¿Conoce alguno? Conozco a alguien que puede ayudarla. Así fue como conocí a Carmen M., la abogada que me recomendó Pilar. Así se llamaba la mujer del parque. Carmen tenía una sonrisa amable y manos pequeñas que se movían mientras hablaba. Su oficina, en un segundo piso sobre una panadería, olía a café recién hecho y a los libros que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Esto es abuso financiero, me dijo después de revisar los documentos que había logrado conservar. Y posiblemente fraude. ¿Pero puedo recuperar mi dinero? Podemos intentarlo, pero necesito que me cuente todo desde el principio. Le conté sobre la venta de la casa, sobre los papeles que firmé creyendo que hacía lo correcto, sobre las 3 semanas durmiendo en el coche que se habían convertido en 2 meses. Le hablé de Patricia lavando platos sin mirarme, de los nietos que ya no eran mis nietos, de Rubén pidiéndome 50.000 euros como si estuviera pidiendo prestado 5. Carmen tomaba notas en un cuaderno amarillo, deteniéndose de vez en cuando para hacer preguntas específicas. Tenía copias de los documentos de la venta, había testigos de las conversaciones con Rubén, tenía pruebas de dónde estaba durmiendo. Vamos a necesitar tiempo, me advirtió. Y dinero para los procedimientos legales. ¿Cuánto? Unos 3.000 euros para empezar. 3.000 euros que no tenía. 3.000 euros que estaban en cuentas controladas por mi hijo. Me reí otra vez, esa risa nueva y amarga que había desarrollado. Señora Esperanza, Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Tiene algún lugar donde quedarse mientras resolvemos esto? No puede seguir durmiendo en un coche. Es febrero, hace frío, y usted no es joven. El coche de mi hijo. Silencio. Carmen me miró con una mezcla de indignación y tristeza que me resultó familiar. La misma expresión que había visto en el policía, en la mujer de la farmacia, en todos los que se habían cruzado con mi historia. Conozco a alguien que puede ayudarla. Así fue como conocí a Amparo. 78 años, viuda desde hacía 4, con una casa demasiado grande y un corazón aún más grande. Vivía sola desde que murió su marido Joaquín, en una casa de 2 pisos con un jardín que ya no podía cuidar como antes y habitaciones que resonaban con el eco de una vida que había sido plena. «Puedes quedarte en el cuarto de arriba», me dijo el día que fui a conocerla. No hubo entrevistas, preguntas invasivas o condiciones complicadas. Solo una mujer mayor que entendía lo que significaba estar sola en un mundo que no siempre tiene paciencia con la vejez.
No tengo dinero para pagar renta. ¿Quién habló de renta? Necesito compañía, tú necesitas techo. Además, podrías ayudarme con el jardín si quieres. Estas manos ya no son lo que eran. Amparo tenía manos de pianista, largas y elegantes, pero marcadas por la artritis y años de trabajo. Había sido profesora de música durante 40 años y su casa estaba llena de partituras amarillentas y fotografías de estudiantes que habían crecido y seguido adelante. El cuarto que me ofreció tenía ventanas grandes que daban al jardín trasero, una cama cómoda con sábanas que olían a lavanda y un escritorio de madera donde podía sentarme a escribir. Por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas sin despertarme por el frío o por el ruido de los coches pasando. Antes de dormir me asomé por la ventana. El jardín estaba iluminado tenuemente por una farola lejana y la luna redonda que se colaba entre los árboles. Todo era silencioso, pero no vacío. Por primera vez, el silencio no dolía. Me senté un rato en la cama abrazando mi maleta, como si fuera la única constante que había tenido en los últimos años. La abrí lentamente, saqué una de las fotos con Esteban, la que más me gustaba, donde sonreíamos en la playa de Benidorm, y la puse sobre la mesita. ¿Qué dirías tú ahora?, le susurré, que ya era hora de encontrar un nuevo lugar donde echar raíces. El colchón era firme, las sábanas suaves. Me arropé y sentí una lágrima resbalar por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio, como si, después de un naufragio largo, por fin hubiera tocado tierra firme. La primera mañana desperté desorientada. Por un momento pensé que estaba soñando, una cama real, sábanas limpias, luz natural entrando por ventanas que no estaban empañadas. Luego olí café recién hecho y pan tostado, y me di cuenta de que Amparo ya estaba despierta. «Buenos días», me dijo cuando bajé a la cocina. «¿Cómo dormiste?» «Como un bebé». «Eso es bueno. Los bebés duermen sin preocupaciones». Desayunamos juntas sin prisa, sin televisión de fondo, sin nadie revisando el teléfono cada 5 minutos. Amparo tenía una voz suave, modulada por años de enseñar, y hablaba de todo y de nada con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber qué vale la pena discutir y qué no. ¿Tienes hijos?, le pregunté. 3, todos viviendo en el extranjero. Madrid no les ofrecía las oportunidades que buscaban. No había amargura en su voz, solo aceptación. Me llaman cada semana, me mandan fotos de los nietos, vienen por Navidad, pero ninguno me controla el dinero, añadió con una sonrisa que tenía algo de maliciosa. Los criamos demasiado bien, le dije. Los criamos como pudimos. Algunos confundieron generosidad con derecho. Amparo cocinaba para 2 sin hacer drama. Ponía la mesa para 2 sin preguntar. Por las tardes nos sentábamos en el jardín trasero a tomar té, y ella me contaba historias de sus años enseñando música a niños que ahora eran adultos con sus propios problemas. ¿Sabes tocar algún instrumento?, me preguntó un día. Piano, un poco. Mi madre me enseñó cuando era pequeña. Hay un piano en el salón. Joaquín me lo regaló cuando nos casamos. Nadie lo ha tocado desde que murió. El piano era un Yamaha vertical, negro y lustroso a pesar de los años. Cuando toqué las primeras notas de una mazurca de Chopin que recordaba de mi infancia, Amparo sonrió. Esta casa necesitaba música otra vez. Los días empezaron a tener ritmo, propósito. Me levantaba temprano para regar el jardín antes de que saliera el sol. Amparo me enseñó a cuidar sus rosas, que eran su orgullo, y yo le enseñé algunas recetas que había aprendido de mi madre. Cocinábamos juntas, experimentando con platos que inventábamos sobre la marcha. ¿Crees que se puede perdonar lo imperdonable?, le pregunté una tarde mientras preparábamos una paella. Depende de si quieres seguir cargando con el peso del rencor o prefieres cargarlo hacia la libertad. No sé si estoy lista para perdonar. Nadie dijo que tenías que estarlo, pero tampoco tienes que decidirlo hoy. Mientras tanto, Carmen trabajaba en mi caso. Me reunía con ella una vez por semana en su oficina y cada vez traía noticias,
algunas buenas, otras no tanto. Había conseguido rastrear parte del dinero. Rubén efectivamente había invertido en un proyecto inmobiliario, pero el proyecto había fracasado. Otros fondos habían ido a pagar deudas personales, la hipoteca de su casa, tarjetas de crédito, un préstamo para el coche nuevo de Patricia. ¿Cuánto queda?, pregunté una tarde de marzo. Unos 120.000 euros. El resto se perdió. 120.000 euros de los 300.000 que había recibido por la venta de mi casa. Mi vida reducida a menos de la mitad en 6 meses. Pero podemos recuperar esa cantidad. Tengo suficientes pruebas para demostrar abuso financiero. ¿Y cuánto tiempo tomará? 8 meses, tal vez 1 año. Los tribunales van lentos. 1 año. A los 72 años, 1 año se siente como una eternidad y como un suspiro al mismo tiempo. Una mañana, mientras regaba las rosas de Amparo, mi teléfono sonó. Rubén. Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Ya hablamos la última vez. Mamá, por favor. Patricia está preocupada. Los niños preguntan por ti. Mentira. Los niños no habían preguntado por mí en meses, mucho antes de que me mudara al coche. Pero era interesante que ahora, cuando había un abogado involucrado, de repente yo les importara. ¿Qué quieres, Rubén? El abogado dice que vas a demandarme, ¿es cierto? Sí. Silencio largo. Podía oír su respiración a través del teléfono, irregular, nerviosa. Mamá, eres mi madre. No puedes hacerme esto. Tú me hiciste dormir en tu coche durante 3 meses y luego me pediste dinero. ¿Qué parte de eso es ser hijo? Te di un techo. Me diste un asiento trasero. Era temporal. 3 meses, Rubén. 3 meses no son temporales, son abandono. Colgué. Las manos me temblaban, pero por primera vez en mucho tiempo no era de miedo, era de algo que se parecía peligrosamente a la dignidad recuperada. Amparo salió al jardín con 2 tazas de té. ¿Todo bien? Mi hijo, el del coche, ese mismo. Se sentó a mi lado en el banco que Joaquín había construido bajo el limonero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre amar a alguien y permitir que te lastimen? No. El amor no requiere que te conviertas en víctima. Esa noche, acostada en mi cama real, con sábanas que olían a suavizante en lugar de humedad, pensé en las palabras de Amparo. Durante décadas había confundido el amor maternal con la abnegación total. Había creído que ser buena madre significaba decir sí a todo, dar todo, perdonar todo. Pero nadie me había enseñado que también tenía derecho a decir no, que también tenía derecho a esperar respeto, que el amor verdadero, incluso el amor entre madre e hijo, requiere límites. El proceso legal duró 9 meses. 9 meses de papeles, de declaraciones, de noches por recomponiendo la cronología de mi propia humillación. Carmen trabajó incansablemente, a veces reduciendo sus honorarios cuando yo no podía pagar, otras veces trabajando pro bono, porque algunos casos trascienden el dinero. Tuve que testificar ante un juez, contar mi historia delante de extraños que tomaban notas y me miraban con esa mezcla de compasión y curiosidad morbosa que reservamos para las desgracias ajenas. Mientras esperaba en la sala, miraba las manos, las mías, arrugadas, con manchas del tiempo, las de los abogados, jóvenes, seguras, siempre ocupadas. Me sentía fuera de lugar como una planta trasplantada hacia una tierra que no era suya. Cuando pronunciaron mi nombre, me temblaron las piernas. Caminé hasta el estrado como si cruzara un abismo. Cada paso era un recordatorio de todo lo que había perdido. El micrófono frente a mí parecía un monstruo esperando devorar mis palabras. ¿Está usted lista para declarar? No, pero aquí estoy, respondí. Y empecé a hablar. De mi casa, de las noches en el coche, de los billetes de 50 euros que me daban como limosna. Hablé hasta quedarme sin aire, hasta que sentí que ya no era solo mi historia. Era la historia de muchas otras que no podían contar la suya. El juez, un hombre de unos 50 años con gafas que se resbalaban por la nariz,
Me preguntó detalles que me dolían recordar. ¿Su hijo le proporcionó alguna alternativa al vehículo? No, señoría. ¿Le explicó por qué no podía quedarse en la casa familiar? Dijo que necesitaban el cuarto para su suegra. ¿Y verificó usted si la suegra efectivamente se mudó? Esa fue la pregunta que me destrozó, porque la verdad era que nunca había verificado nada. Nunca había tocado la puerta de mi antigua habitación para comprobar si realmente había alguien viviendo ahí, o si simplemente era más fácil deshacerse de mí que lidiar con mi presencia. No, señoría. Confié en la palabra de mi hijo. Rubén también tuvo que testificar. Lo vi entrar al juzgado con un traje que no reconocí, probablemente comprado con mi dinero. Patricia lo acompañaba, vestida de negro como si fuera a un funeral. Tal vez, en cierto modo, lo era. El funeral de nuestra relación familiar. Cuando le tocó hablar, Rubén mantuvo la compostura. Habló de decisiones financieras complejas y inversiones a largo plazo. Explicó que había proporcionado alojamiento temporal mientras se resolvía la situación habitacional. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado frente al espejo convertir mi sufrimiento en jerga administrativa. ¿Considera usted apropiado que una mujer de 72 años duerma en un vehículo?, le preguntó el abogado de Carmen. Era una solución temporal mientras encontrábamos alternativas más adecuadas. ¿Cuánto tiempo considera usted temporal? El tiempo que fuera necesario. Ahí estaba mi hijo, el niño al que había enseñado a decir la verdad, mintiendo con la facilidad de alguien que había practicado mucho. Me preguntó cuándo había empezado a mentirme. ¿Desde el día que me convenció de vender la casa? Desde antes. ¿Había mentido también cuando me decía que me quería? El veredicto llegó en diciembre, casi un año después de que empezara a dormir en el Nissan azul. Recuperé 140.000 euros, más de lo que Carmen había estimado inicialmente. El juez falló que había habido gestión negligente y abusiva de mis finanzas y ordenó que el poder notarial fuera revocado inmediatamente. Es una victoria, me dijo Carmen cuando salimos del juzgado. ¿Lo es? Recuperó su dinero y su autonomía. Perdí a mi hijo. ¿Realmente lo perdió o nunca lo tuvo de la manera que creía? Esa pregunta me persiguió durante semanas. ¿Cuándo había dejado de conocer realmente a Rubén? ¿O nunca lo había conocido y había estado enamorada de la idea de quién quería que fuera? Patricia vino a verme una tarde de enero, cuando Amparo había salido al mercado. Se sentó en el jardín, incómoda, retorciendo una servilleta entre las manos como si fuera un rosario. Esperanza, yo lo siento. ¿Qué sientes? Lo del cuarto, lo del coche, todo. Estudié su cara. Las arrugas se habían profundizado en el último año y tenía ojeras que el maquillaje no lograba disimular completamente. ¿Tú lo sientes? ¿O Rubén te mandó a disculparse? Se sonrojó. Las dos cosas. Patricia, ¿alguna vez te preguntas qué pasaría si algún día tus hijos te hicieran lo mismo que Rubén me hizo a mí? Se quedó callada mucho tiempo. Una abeja zumbaba entre las rosas de Amparo y el sonido llenó el silencio entre nosotras. Todos los días, susurró finalmente. ¿Y qué haces con ese miedo? Trato de ser mejor madre que... Se detuvo. ¿Que yo? No quise decir eso, pero lo pensaste. Nos quedamos sentadas en silencio. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de dos mujeres que habían compartido una familia disfuncional y ahora no sabían cómo relacionarse sin ese contexto. Los niños preguntan por ti, dijo finalmente. ¿En serio? Sofía preguntó si podía venir a verte. Miguel está enojado con su padre. Eso me sorprendió. Miguel siempre había sido el hijo que más se parecía a Rubén en personalidad. ¿Por qué está enojado? Porque se enteró de lo del coche. Un compañero del colegio te vio una noche y se lo contó. Miguel vino a casa gritando, preguntando cómo habíamos podido hacerte eso. Imaginé a Miguel,
con sus 15 años y su sentido aún intacto de lo que está bien y lo que está mal, confrontando a su padre. Me preguntó si Rubén había sentido vergüenza o si había encontrado la manera de justificar también eso. ¿Qué le dijiste? La verdad, que nos habíamos equivocado, que habíamos sido cobardes. Patricia se fue media hora después, prometiendo que me mantendría informada sobre los niños. No hablamos de Rubén. Algunas heridas son demasiado profundas para cubrirlas con conversación educada. Después de eso, las llamadas se volvieron esporádicas. Cumpleaños, Navidad, alguna emergencia médica menor. Conversaciones educadas, superficiales, como las que tienes con conocidos lejanos. Rubén nunca llamaba directamente. Siempre era Patricia quien hacía de intermediaria, como si mi hijo hubiera decidido que era más fácil fingir que yo no existía. Los nietos, sin embargo, empezaron a mandar mensajes por WhatsApp. Primero Miguel, con fotos de sus notas del instituto y preguntas sobre cómo estaba. Luego Sofía, más tímida, mandándome memes que no entendía completamente, pero que me hacían sonreír. ¿Puedo venir a verte?, me escribió Miguel un día. ¿Tus padres saben que me escribes? Mamá sí, papá no. Ven cuando quieras. Miguel vino un sábado por la tarde. Tenía 16 años ahora y había crecido tanto que tuve que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. Llevaba una camiseta de un grupo de música que no conocía y unos vaqueros rotos que probablemente habían costado más que mi ropa de todo el mes. Abuela, lo siento, me dijo nada más entrar. ¿Qué sientes? No haber hecho nada. Sabía que algo raro pasaba, pero no pregunté. Tenías 14 años. No era tu responsabilidad. Sí lo era. Eres mi abuela. Ese día hablamos durante horas. Miguel me contó sobre el instituto, sobre sus planes de estudiar ingeniería, sobre una chica que le gustaba pero que no se atrevía a invitar a salir. Yo le hablé de Amparo, del jardín, de cómo había aprendido a tocar el piano otra vez. ¿Odias a papá?, me preguntó cuando estaba a punto de irse. No lo odio, pero tampoco entiendo en qué se convirtió. Yo tampoco. Miguel empezó a visitarme regularmente. Amparo lo adoptó inmediatamente, enseñándole a tocar acordes básicos en el piano y alimentándolo como si fuera su propio nieto. Sofía vino también, al principio tímida, luego más suelta. Me enseñó a usar Instagram y TikTok, aplicaciones que me parecían diseñadas para gente con mucho tiempo libre y poca paciencia. ¿Por qué papá hizo eso?, me preguntó Sofía una tarde mientras plantábamos bulbos de tulipán. No lo sé, cariño. A veces las personas hacen cosas que no entendemos. ¿Crees que nos haría lo mismo a nosotros? Era la pregunta que me había estado haciendo desde el juicio. ¿Rubén había actuado así porque yo era vieja y vulnerable? ¿O porque había algo en él que era capaz de usar a cualquiera para conseguir lo que quería? Espero que no, le dije. Pero si alguna vez lo hace, recuerda que tienes opciones. Recuerda que mereces respeto. Los meses pasaron. Mi rutina con Amparo se volvió tan natural como respirar. Nos levantábamos temprano, desayunábamos escuchando las noticias, cuidábamos el jardín. Por las tardes yo tocaba el piano mientras ella leía, o nos sentábamos en la cocina a preparar conservas con la fruta de nuestros árboles. ¿Crees que algún día volverás a hablar con tu hijo?, me preguntó una tarde mientras pelábamos melocotones. No lo sé. Parte de mí quiere que venga a disculparse, a explicarme qué le pasó. Otra parte de mí piensa que ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para volver a confiar en él. Amparo asintió. La confianza es como el cristal. Se puede reparar, pero siempre quedan las grietas. Un año después del juicio, recibí una carta. La reconocí inmediatamente. La letra de Rubén, que había visto en miles de tarjetas del Día de la Madre y notas del colegio. El sobre había sido abierto y cerrado varias veces, como si hubiera dudado en enviarlo. «Mamá», empezaba, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que pasó. Sé que te lastimé de una manera que no se puede deshacer. Pero necesito que sepas que no era mi intención. Necesito que sepas que las cosas se complicaron y no supe cómo pararlas».
Siguieron 3 páginas de justificaciones. La crisis económica, las presiones del trabajo, Patricia perdiendo su empleo, los gastos de los niños, todo muy lógico, muy razonable, muy ensayado, como si mi sufrimiento hubiera sido un efecto colateral inevitable de sus problemas financieros. No espero que me perdones, terminaba. Solo espero que puedas entender. Entender. Esa palabra que usamos cuando queremos perdón sin asumir responsabilidad completa. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, junto con las fotos viejas y las cartas de amor de Esteban. No la respondí. No porque fuera cruel, sino porque no tenía nada que decir que fuera verdad y amable a la vez. 2 años después, Sofía cumplió 17. Me invitó a su fiesta de cumpleaños, la primera reunión familiar desde el juicio. Dudé durante semanas. Ve, me aconsejó Amparo, no por él, por ti, para ver si puedes estar en la misma habitación sin sentir que se te rompe algo por dentro. Fui. Llegué con un regalo para Sofía, un collar que había pertenecido a mi madre y una armadura emocional que había tardado 2 años en construir. Rubén estaba en el jardín, asando carne en una barbacoa nueva. Se había dejado crecer una barba que le daba aspecto de hombre mayor, más serio. Cuando me vio, se quedó paralizado con las pinzas en la mano. Mamá. Rubén. Nos miramos durante un momento que se sintió eterno. Vi en sus ojos algo que podía ser arrepentimiento o podía ser incomodidad. Ya no confiaba en mi capacidad de interpretar sus expresiones. Me alegra que hayas venido, dijo finalmente. Vine por Sofía. Asintió. Claro, la fiesta transcurrió sin incidentes. Hablé con los invitados, jugué con los niños más pequeños, ayudé a Patricia en la cocina como si los últimos 3 años no hubieran existido. Fue surreal y agotador a la vez. Cuando me fui, Rubén me acompañó hasta la puerta. Mamá, ¿podemos hablar algún día? ¿De qué? De todo, de nosotros. ¿Qué nosotros, Rubén? ¿Queda algo de nosotros? Se quedó callado. Era una pregunta cruel pero justa. No lo sé, admitió finalmente, pero me gustaría intentar averiguarlo. A mí también, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Pero han pasado 6 meses desde esa conversación y Rubén no ha llamado. Tal vez averiguar qué queda de nosotros requiere más valor del que cualquiera de los dos tiene. Sigo viviendo con Amparo. Lo que empezó como una solución temporal se ha convertido en algo parecido a una familia elegida. Cuidamos el jardín juntas, cocinamos platos que inventamos sobre la marcha, vemos telenovelas que criticamos, pero seguimos religiosamente. Ella me enseñó a usar la computadora y yo le enseñé a hacer el flan de mi madre. Algunos días discutimos sobre tonterías, si regar las plantas por la mañana o por la tarde, si la leche va antes o después del té. Otras veces nos sentamos en silencio, cada una con su libro, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de llenarlo con palabras. Los domingos vamos al mercado juntas. Amparo conoce a todos los vendedores y les pregunta por sus familias, sus negocios, sus problemas de salud. Yo cargo las bolsas y escucho las historias, maravillándome de cómo una mujer de 78 años puede mantener tantos detalles de tantas vidas en su memoria. Es porque me importan, me explica cuando se lo comento. Cuando alguien te importa de verdad, recuerdas. A veces me pregunto si Rubén recuerda las tardes que pasábamos en el parque cuando era pequeño, enseñándole a andar en bicicleta mientras él gritaba, «¡No me sueltes, mamá!». Si recuerda las noches que se quedaba despierto con fiebre y yo me sentaba a su lado, cantándole canciones que mi madre me cantaba a mí. Si recuerda que cuando tenía 25 años y perdió su trabajo, le presté mis ahorros sin cobrarle intereses. Que cuando se casó con Patricia, pagué la mitad de la boda porque ellos no podían permitírsela. Que durante años cuidé a sus hijos cuando él y Patricia necesitaban trabajar horas extra. Pero quizás recordar duele demasiado.
Quizás es más fácil convencerte de que una madre que duerme en el asiento trasero de un coche es solo un inconveniente, no una persona con 72 años de vida vivida, de sacrificios hechos, de amor dado sin condiciones. El otro día, caminando por el parque donde todo empezó, vi a una mujer de mi edad sentada sola en un banco. Tenía esa mirada perdida que reconozco, la de alguien que no tiene a dónde ir, que no sabe qué hacer con las horas que se extienden como un desierto entre el amanecer y la noche. Me senté a su lado sin decir nada. Mis hijos, me dijo después de un rato, dicen que soy una carga. Los míos dijeron lo mismo. ¿Cómo se supone que uno vive con eso? No tenía una respuesta fácil. Todavía estoy aprendiendo a vivir con el conocimiento de que el hijo que crié, al que le enseñé a ser bueno, amable, honesto, fue capaz de dejarme sin hogar para financiar sus sueños. Todavía estoy aprendiendo a separar al niño que fue del hombre en que se convirtió. Un día a la vez, le dije finalmente, y buscando gente que te vea como persona, no como problema. Le hablé de Amparo, de Carmen, de Manolo del bar que me daba croissants extra cuando más los necesitaba. Le di el número de teléfono de la abogada y el de la trabajadora social que me ayudó durante los meses más difíciles. Cuando me levanté para irme, me agarró la mano con una fuerza que me sorprendió. Gracias por sentarte conmigo. Gracias por dejar que me sentara. Camino a casa, pensé en todas las veces que había caminado sola, sintiendo que el mundo era un lugar demasiado grande y frío para una mujer de mi edad, y en cómo había aprendido que la soledad no siempre significa estar sola, y que la familia no siempre son los que comparten tu sangre. Algunas noches, cuando Amparo ya se ha ido a dormir y la casa está en silencio, me siento al piano y toco las canciones que solía cantarle a Rubén cuando era pequeño. Mis dedos encuentran las notas automáticamente, como si la música estuviera grabada en mi memoria celular. A veces lloro mientras toco, no por nostalgia, sino por todo lo que se perdió. El silencio de la casa se espesaba con el eco de mis propias notas. Cada acorde parecía abrir una grieta en el tejado de mis recuerdos, dejando caer en el suelo fragmentos de risas infantiles, discusiones familiares y promesas rotas. Una noche, mientras interpretaba una melodía de Chopin que solía arrullar a Rubén cuando era bebé, sentí que el piano dejaba de ser un mueble para convertirse en un confidente. Mis dedos, temblorosos al principio, ganaron confianza y comenzaron a trazar pasajes más fluidos, casi como si la música pudiera coser la herida de mi alma. De pronto, una sombra suave cruzó la puerta del salón. Era Amparo, envuelta en una bata de flores pálidas. Se acercó con paso silencioso y se sentó en el banco junto a mí. Sin tocar la partitura ni interrumpir la armonía, posó ambas manos sobre las mías y me transmitió una sensación de calma profunda. Juntas dejamos que los acordes finales se desvanecieran en el aire, reemplazados por la respiración pausada de dos mujeres que habían conocido el dolor y, sin embargo, seguían eligiendo la esperanza. Cuando terminé, Amparo murmuró: «La música no olvida, pero nos enseña a recordar con ternura». Asentí sin palabras. Comprendí entonces que cada nota tocada de madrugada no era solo un reflejo de lo que perdí, sino una semilla plantada para lo que aún podía florecer. Me levanté y apagué la luz del salón. Mientras caminaba al dormitorio, pensé en Esteban, en su voz suave cantando al alba, en Rubén pequeño, persiguiendo mariposas en el jardín, y en los sonidos futuros, los pasos de Miguel llegando a visitarme, el susurro de Sofía compartiendo un secreto, y el murmullo de nuevas melodías que todavía no había compuesto. Antes de dormirme, me detuve junto a la ventana. La luna, redonda y silenciosa, observaba el patio trasero convertido en jardín. Pensé que, a pesar de los años y las cicatrices, aquel piano seguía siendo un puente hacia la vida. Cerré los ojos sintiendo el latido de cada tecla en mi memoria celular. Confié en que, mientras hubiera música, habría un mañana digno de ser vivido.
por las conversaciones que no tuvimos, por las explicaciones que nunca llegaron, por el hijo que desapareció sin que me diera cuenta y fue reemplazado por un extraño que compartía sus facciones pero no su corazón. Otras veces simplemente toco, sintiendo la música llenar los espacios vacíos de la casa y de mi pecho. Amparo dice que la música que hago por las noches es diferente a la del día, más triste, pero también más honesta. El dolor también puede ser hermoso, me dijo una vez, cuando lo dejas salir en lugar de guardártelo. Esta noche, mientras escribo esto en mi cuarto real, con mis cosas, mis libros, mis fotos, puedo oír a Amparo preparando té en la cocina. En un rato bajaré y nos sentaremos en el sofá, cada una con su taza, viendo las noticias y comentando sobre el estado del mundo como dos mujeres que han vivido lo suficiente para saber que nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. No sé qué pasará mañana o el año que viene, o cuando una de las dos ya no esté, pero sé que esta noche tengo un lugar caliente donde dormir, alguien que se preocupa si llego tarde a casa, y la certeza de que merezco mejor de lo que mi propio hijo estuvo dispuesto a darme. A veces eso es suficiente, a veces es todo. Y cuando Miguel viene los sábados y toca el piano conmigo, cuando Sofía me enseña palabras nuevas que usan los jóvenes, cuando Amparo y yo nos reímos de algo tonto mientras preparamos la cena, siento que tal vez, después de todo, la familia no se define por la sangre, sino por la elección mutua de cuidarse. Tal vez la historia no termina con el hijo que me abandonó, sino con las personas que eligieron quedarse. Tal vez 74 años no son demasiado tarde para aprender que merecemos amor que no nos cueste la dignidad. Tal vez eso es suficiente.